Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más en esta serie de charlas que Proyectar tiene para todos ustedes. En esta ocasión tenemos el privilegio de que nuestro amigo, colega, nos acompañe hoy, Víctor Montero Dien, hablándonos sobre el universo de la sostenibilidad en los materiales. Hoy, en caso de que tengan alguna consulta, favor hacerla en cualquier momento. Va a ser una charla interactiva. Levanten la mano, la escriben en el chat y de inmediato yo le indico a Víctor y le evacuamos al respecto. Víctor, muchísimas gracias. Esta es tu casa. Gracias por siempre dar tu apoyo, tu pizca de sabiduría a proyectar y darle siempre valor a lo que es nuestra profesión. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. La charla va a estar grabada y a partir de mañana la pueden ver en el canal de YouTube. Gerardo. Gracias, Tati. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por tu participación. En realidad, vos sos de las personas que engruesan el buen pensar que tenemos en proyectar, que es el agregar valor a los arquitectos de Costa Rica. Y yo creo que sos un soldado más de los que tenemos acá para poder hacer que otras personas que necesitan eh, puedan aprender de ustedes, que son los que conocen de las materias y son expertos. Entonces, yo más que agradecido con usted, Víctor, y bueno, esperemos que esta charla sea de mucha sabiduría para muchos y que esto sea un aporte realmente grande para los arquitectos de Costa Rica. Gracias, Víctor. Un abrazo. No, con mucho gusto, Tatiana y Gerardo. Siempre un placer colaborar con ustedes, con el proyecto de Project Arc, que reúne a tantos colegas ah, del país y espero que el valor que le intentamos agregar con esta charla, pues enriquezca el quehacer de todo el profesional en el área de arquitectura, ingeniería, construcción, dentro y fuera del país, sobre todo de aquellos que tienen la sed y la inquietud de migrar de manera profunda hacia el mercado de la sostenibilidad y sobre todo a la creación de valor eh, de largo plazo. Ese que en la sostenibilidad nos exige a todos, indistintamente de la profesión en la que nos desempeñemos o el oficio que tengamos, eh, construir ese valor sin que necesariamente como principio vayamos a disfrutarlo de manera íntegra. Es decir, quienes trabajamos en sostenibilidad sabemos que estamos creando valor para que otros puedan disfrutarlo. Y desde esa lógica, pues hemos venido a lo largo de los últimos años enfocados en ir más allá de la sostenibilidad y así fue fundada la, la firma de diseño Montero Dien desde el año 2009, enfocado en el tema de diseño regenerativo, y a partir de 2018, junto con mi amigo Mauricio López, que es ingeniero estructural, en una plataforma empresarial de Regenby, que es eso, una plataforma para difundir las prácticas regenerativas. Desde esa lógica, esta unión de saberes entre la arquitectura y la ingeniería eh, eh, nos ha permitido entender que eso es un trabajo de inteligencia colaborativa y de construcción de capacidades y por lo tanto de coevolución. Eso ha sido un aprendizaje a lo largo de los últimos 34 o 35 años, desde que formalmente me involucro en temas de sostenibilidad cuando me graduó como arquitecto, y a lo largo de todo este trayecto en distintas áreas ha sido posible eh, probar, ¿no? Eh, Innovar y descubrir, sobre todo, no nuevos paisajes, pero sino más bien ver con nuevos ojos ese tema de la sostenibilidad. Regenby es una plataforma, por lo tanto, que trabaja sobre ese tema de colaboraciones y por lo tanto estamos vinculados con una serie de partes a lo largo del planeta, como el Living Future Institute y una serie de colegas e instituciones a lo largo de nuestro continente y fuera de este en un proceso de polinización cruzada que lo que busca es
agregar valor, traer valor, intercambiar valor, y en ese proceso de polinización cruzada nos enfocamos en 3 niveles de trabajo: el desarrollo personal de cada quien de los que y con los que participamos y con los que interactuamos, y desde esa lógica entonces buscar la construcción conjunta de esas capacidades que nos permitan de forma colaborativa influenciar un todo mayor. Ese todo mayor puede ser nuestra profesión, puede ser eh, nuestra comunidad, nuestro país, pero por supuesto la vida como ese todo mayor supremo, eh, en donde pues el compromiso que cada uno de nosotros adquiere es un proceso de abogar por ese todo mayor, por la vida, y en ese proceso pues ir como en esta actividad que tenemos hoy, contribuyendo para la actualización profesional, y que entonces eso pueda enriquecer y mejorar a través de la práctica profesional ese todo mayor, eh, que nos permita a todos convertirnos en practicantes regenerativos, en donde esto se trata de desarrollar capacidad y el potencial de uno mismo y de los equipos, como en los proyectos y comunidades en los que uno participa. De esta forma, un proyecto no lo vemos de forma aislada, lo vemos como un, un intento de influenciar positivamente el lugar en el que éste se desempeña, y en donde esa construcción de Aló. capacidades eh, pueda beneficiar tanto al equipo de trabajo como a la comunidad, en donde estos se insertan o en donde vamos a llevar esa práctica, y por lo tanto lugar y equipo se funden en un esfuerzo de colaboración conjunta, en una práctica regenerativa que nos permita generar actualizaciones positivas y de coevolución de ese sistema, creando impactos positivos más allá de la reducción de impactos negativos. Tenemos una clara idea de que siguiendo la convención, lo que llaman el business as usual, o el trabajo que hemos conocido de siempre, no están haciendo la transformación, y que estas reglas tienen que transformarse, y que las cosas tienen que efectivamente cambiar, y que estas no tienen otro momento que no sea hoy y que no sea aquí, donde todos y cada uno de nosotros trabaja. El tema de la sostenibilidad, eh, el universo de la sostenibilidad en el mundo de los materiales alcanza un punto importante dentro de todo el proceso en el que hemos venido colaborando el año pasado, donde distintas organizaciones internacionales, pero sobre todo basadas en Estados Unidos, como el Instituto Americano de Arquitectura, el International Living Future Institute, el Well Building Institute, el Green Building Council de Estados Unidos, y esta plataforma colaborativa de Mindful Materials se unen para crear o para consolidar lo que ha venido siendo trabajado como lo que se llama el marco común de los materiales, estableciendo por primera vez un lenguaje que pudiera ser común en torno a la visión y al manejo holístico del tema de materiales. ¿Por qué esto es importante y por qué se lo enseña como punto de partida acá? Bueno, porque son instituciones que han influenciado durante muchísimos años, tal vez 20 o 25 años, el quehacer de el universo de los materiales y del universo de la construcción, y particularmente de la construcción que llamamos sostenible, y que tiene impactos fuera de Estados Unidos, que tiene impactos en nuestro país y que tiene impactos en la región, y por lo tanto esta alineamiento está ya generando transformación del mercado de los materiales, con el cual en Costa Rica y fuera de Costa Rica estamos lidiando todos los días. Entonces, en esa idea de construir un alineamiento en torno a un marco común, o a una cancha que esté marcada, en donde podamos seguir reglas similares, en este caso se crea un lenguaje común, pues porque hay muchísimo que en la materia de los materiales se dice, ¿no? Sobre la química, la toxicidad, la huella de carbono, etcétera, etcétera, y es muy amplio ese universo. Por lo tanto, acá se está tratando de establecer un marco común que organiza más de 100 de las certificaciones y divulgaciones de productos y materiales más comunes en la región,
y que ofrece una estructura de más de 650 factores que se han identificado dentro de estos programas que tienen que ver con cómo medir y cómo expresar y cómo comunicar el tema de la huella de carbono, los materiales, la toxicidad y otros temas que vamos a ver mucho más allá de esos y que precisamente están agrupados en 5 categorías de salud y sostenibilidad. ¿Por qué participamos en esto? ¿Por qué estamos compartiendo esta charla hoy? Bueno, Regen B, que es una empresa costarricense, ha venido siendo un aliado de este esfuerzo internacional y actúa como el hub para Latinoamérica y el Caribe, abogando por la construcción de capacidades regionales para consolidar un ecosistema local y regional de materiales sostenibles. Muchas de las pautas y los estándares en los cuales este mercado ha ido evolucionando todavía no nos alcanzan y todavía nuestra ubicuidad o disponibilidad de materiales o de las calidades de estos no es fácil conseguirla cuando uno tiene un compromiso con un proyecto de esta naturaleza. En esta charla, la idea es que puedan conocer un poquitito de Mindful Materials o esta plataforma colaborativa de lo que se llaman materiales conscientes, conocer un poco del compromiso de los materiales o del Materials Pledge en el sector que nos ocupa, que es la arquitectura, el diseño y la construcción, conocer mejor qué es este cuento del marco común de los materiales y entender de mejor forma el impacto para la industria regional que este marco y estas pautas están teniendo. Siempre es importante en el desarrollo de proyectos, pero sobre todo cuando estos quisieran alcanzar superiores desempeños y sobre todo quisieran visualizarse con temas de sostenibilidad, entender las motivaciones por las cuales nos involucran y también en, en, en el llamado a actividades como estas, ¿por qué les interesa asistir a esta actividad? Y si es propósito ser parte de una iniciativa de materiales sostenibles en oficina, en institución, en organización, a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no? Y por qué este tema me motiva y me tiene aquí hoy. En un marco genérico, muy general de lo que ocurre en Costa Rica, no, tenemos diferentes tipos de normas, pero particularmente para el mercado de los materiales, las normas de etiquetado ambiental que se llaman tipo 1 o voluntarias para el concreto. Esa es como la que más clarita atiende a mucho de lo que vamos a conversar hoy. Y hay varias iniciativas nacionales que se orientan a los etiquetados ambientales de los materiales de construcción que se están discutiendo a nivel ministerial y en otros ámbitos, pero fundamentalmente esto es lo que mejor podemos encontrar actualmente. Mucho se habla del tema del carbono y la descarbonización, pero el carbono no es lo único con lo cual lidiamos a la hora de escoger materiales. Pero el carbón es una fuerza importantísima, o la descarbonización es una fuerza importantísima de transformación, no puede hablarse de enfrentar la crisis climática si en el caso de la construcción no se enfrenta de manera decidida y comprometida a la hora de pensar en qué material y cómo se especifica este en cualquier edificio que quisiera alcanzar un desempeño superior. Mindful Materials es una conexión de puntos eh, lo que hace es buscar enfocar, convocar, unificar y escalar, es decir, una serie de líneas de acción que cada oficina de diseño ha tenido o cada oficina de construcción ha tenido y lo que está buscando es hacerlas convergentes. Esto evidentemente nace desde que analizamos que lo que hacemos en el ámbito de la construcción proviene de aquella necesidad humana de construir refugio y para tal efecto pues hacíamos o echábamos mano a recursos que tenemos a nuestro alrededor y que
en la práctica convencional esa desconexión con el tema de los materiales pues nos hacía simplemente utilizarlos y desecharlos en parte en el proceso constructivo en su totalidad a la hora de cambiar eh, a otro edificio o a una renovación. Pero detrás de todas esas decisiones un poco inconscientes, pues resulta que hay todo un universo que está detrás de eso, que tiende a revelarse a través de una discusión sobre los impactos negativos y que eh, solamente en la parte de materiales, en la industria de la construcción, pues genera un impacto significativo en el tema del carbón, pero hay muchísimas áreas más que tienden a generar impactos negativos de manera invisible. Una de las primeras preguntas que uno hace cuando está con un equipo de proyecto, con un equipo de diseño o con un proyecto es cómo identificar y especificar productos sostenibles, pero sobre todo cómo hacerlo de forma ágil, directa y segura. Estoy seguro que si pregunto acá en este momento cómo lo hacen, pues muy probablemente las respuestas irían siendo concurrentes en la dificultad que hay de encontrar fuentes fiables, variedad y eh, continuidad en el aprovisionamiento de algunos de estos materiales. Como le explicaba Gerardo y Tatiana, en cualquier momento que si quieren hacer una pregunta, pues me pueden interrumpir y será un gusto irlas evacuando conforme estas se vayan presentando. Así es que Gerardo, Tatiana, lo pueden hacer cuando gusten. Entonces, en este caso de decisiones sin sentido, estamos tratando de enfocarnos a materiales conscientes o a decisiones conscientes sobre los materiales en un universo que en el momento en que intentamos navegarlo, nos encontramos con un ecosistema muy amplio, muy diverso y que a veces es difícil descifrarlo, ¿no? Entonces, eh, solo el hecho de tener materiales y entender qué certifican o cómo una certificación me ayuda a mí a decidir, ya eso es toda una complicación, ¿no? Hay etiquetas voluntarias y hay etiquetas normativas o certificaciones normativas, ¿no? Cómo se utilizan, cómo se escogen, cómo se entienden, cuándo se usan, ¿no? Son muchas de las preguntas que estamos tratando de responder a través de esto. Eh, los impactos que se pueden asociar con el mundo de la construcción, ¿no? Ah, ya lo explicaba yo, van más allá del tema del carbono. Pueden impactar ecosistemas, la salud humana, la equidad social, eh, pero los esfuerzos son por lo general aislados, son de parte, son de país, son de región, son muy fraccionados, ¿no? Y no es que no haya acciones, hay muchas y hay muchas personas, muchas empresas, muchas organizaciones, muchos países que han emprendido muchas de estas, pero de forma aislada, ¿no? Y este tema de acciones ensiladas hace más difícil crear impactos reales, ¿no? Y, y muchas veces, y durante mucho tiempo, personas muy comprometidas con esto, u organizaciones muy comprometidas con esto, pues creaban sus propias bases de datos y formas de calcular, ¿no? Pero básicamente era la historia de estamos reinventando la rueda o el agua caliente, como decimos acá, ¿no? De esta forma, la sostenibilidad y el entorno construido es muy amplio, muy vasto, es extremadamente sistémico y nos cuesta poderlo entender cuando nos enfrentamos a decisiones en donde no tenemos herramientas que nos permitan o nos ayuden a comprender mejor y a sistematizar mejor nuestro proceso de decisiones y finalmente nuestra toma de decisiones. Mindful Materials, entonces, es una construcción a lo largo de muchos años de varias personas que sigue trabajando, no es un producto acabado para que se reduzca no solamente el impacto de los materiales en la construcción, sino que además nos permite ser mucho más eficaces y eficientes en ese proceso a quienes hemos abordado el compromiso con el tema de la sostenibilidad. Es
esto una característica extraña en el mercado de los materiales y mucho más en nuestros países y en nuestras regiones. Los materiales convencionales y sobre todo aquellos que aparecen en el mercado con unos precios a veces imbatibles en relación con una muestra más amplia, siguen siendo la predilección, ¿no? Y muchas veces las inversiones en sostenibilidad no llegan a darse, se pierden porque no son tan eficaces o suficientes, porque se han escogido por características que no necesariamente era lo que se estaba buscando, ¿no? Con con este marco de trabajo que ofrece Mindful Materials, se simplifica la identificación, la consecución, eh, y la creación de impactos reales sobre lo que se está escogiendo. Víctor, Muchos, sí, perdona la intervención, pero ahí me nace una duda. sí. ¿Ha sido fácil que las personas se acostumbren o tengan esta iniciativa, parte de la conciencia, ¿verdad? Porque mucho empieza desde nuestras casas y ahora si esto genera un costo, ¿cómo es la respuesta de esas empresas? A lo que te estoy entendiendo. ¿Qué es lo que genera un costo? Esa es la consulta. Si algunos se han consultado, no, esto me genera un costo, ¿para qué certificar? Más bien es un beneficio, el cómo Claro. entender ello o ha nacido la consulta. No, lo que pasa es que el costo ha sido un concepto construido en la práctica convencional como el costo inmediato, lo que llaman el upfront cost, el costo inicial. En realidad, los costos no son solo iniciales, sino que el costo tiene un ciclo de vida. El problema es que ese costo fuera del costo inicial ni en los edificios ni en los materiales lo incluimos, no lo vemos, no lo medimos, ¿no? Eh, en la forma más sencilla de explicar, los costos de operación y mantenimiento de un edificio son raramente considerados en la práctica convencional, de manera que solo se establece cuál es la inversión inicial, pero no los costes de mantener esa inversión inicial a lo largo del tiempo, ¿no? Es como cuando quien compra un carro nuevo y sabe lo que le cuesta la prima y lo que tiene que pagar por mes, pero no lo que le va a costar su mantenimiento en toda la vida de este vehículo. Esos costes invisibilizados de objetos terminados como un vehículo o cualquier otro dispositivo mecánico, en el caso de la sostenibilidad, forman parte de la valoración y de la evaluación. Entonces, el coste es en relación a el desempeño esperado y normalmente se tienen que incorporar en la ecuación esos costes porque en el largo plazo resultan más caros esos costes. Y por poner un ejemplo, la restauración ecosistémica, eh, la pérdida de infraestructura por inundaciones, por como lo vemos más recientemente, por la exposición a la crisis climática, todos esos costes son costes que no se visibilizaron en la inversión inicial y que por lo tanto al final alguien que puede ser el propietario, el usuario directo o la sociedad entera finalmente lo terminan de pagar. Eso no significa o no es la excusa para decir, pues sí, bueno, para hacer un edificio sostenible o adoptar un material sostenible, tengo que pagar más. Efectivamente, hay un costo incremental, pero el tema precisamente es abandonar la, la práctica común de hacer una receta y olvidarnos de la consecuencia de la receta para entrar con el equipo de diseño, el constructor y el propietario a una valoración de costos y balances de manera que al menos se pueda considerar cuánto está significando esa parte del costo no visibilizado como para que justifique ese costo incremental que quienes hacen la inversión puedan valorar si pueden mejorar un poquitito esa inversión y reducir esos costes en el largo plazo. Aquí el concepto es que el costo no es un precio fijo que pagas al inicio, sino un precio que vas amortizando en el largo plazo y que ese largo plazo puede implicar o significar más caro que lo que pudo haber sido un poquitito o un porcentaje más en un inicio para mitigar esos costes en el largo plazo. ¿Sí?
Entonces Perfecto. gracias. Todo comienza con un tema de etiquetas o un tema de clasificación en donde las firmas de diseño que usualmente teníamos una biblioteca de materiales, en donde básicamente tenemos como las colecciones de texturas, de pinturas, de color, todos los materiales que normalmente usábamos en nuestras oficinas, pero que básicamente eran colecciones visuales en algunos casos colecciones con algunos criterios de desempeño técnico o físico, pero no no valorados desde la perspectiva de los impactos ambientales, ¿no? Entonces, primero, y para empezar, muchas de esas colecciones eran colecciones que se renovaban cada cierto tiempo y terminaban siendo desechos. Era espacio en nuestras oficinas y era desecho en el planeta, de todas las oficinas que teníamos muestras de materiales o panfletos de materiales que terminaban en basura, ¿no? Entonces, muchas oficinas empezaron a clasificar y hacer hojas electrónicas para entender atributos de los materiales y así empezó una clasificación que luego se empezó a compartir entre oficinas hasta que finalmente empezaron a ponerse de acuerdo sobre una estructura de trabajo común en donde pudieran identificarse áreas de impacto que fueran comunes y que hubiese una visibilización y una voz sobre los productos. Esa maraña de productos empezó a ordenarse a través de este hub colaborativo, estableciendo un marco común y estableciendo una biblioteca curada y conectada entre sí que permita conectarnos a nosotros, digamos, diseñadores con fabricantes y tener una fiabilidad de la información. Algunas veces yo llegué a unas tiendas de pinturas nacionales a preguntar sobre cuáles eran los datos de compuestos orgánicos volátiles, que es un factor de toxicidad en las pinturas, como en otros materiales, y el dependiente no sabía de qué estaba hablando. Llamó a otro y dice, sí, sí, yo sé qué es. Y dice, pero ¿usted qué es lo que va a hacer? Usted va a hacer un hospital, porque está pidiendo cosas de ese tipo. Eso se usa en hospitales, el libro. Los compuestos orgánicos volátiles son un gas tóxico que emiten de manera silente plásticos, telas, pinturas, que en ambientes interiores con dificultades de ventilación o en general, aún siendo muy ventilados, están exponiendo a las personas a problemas de salud. Entonces las pinturas, cuando yo las escojo, busco que sean cero VOCs. Dice, ah, bueno, pues nosotros tenemos, pero pinturas bajas en VOCs. ¿Y cuánto es bajo? Y no sabía decir, era una categoría cualitativa, no una categoría cuantitativa. Entonces no había objetividad a la hora de decidir qué tipo de material se tenía que escoger. Mindful Materials es una comunidad colaborativa de muchísimas partes, de muchos miembros que están trabajando en el análisis de los contenidos y en la clasificación de estos. Hay un grupo que lo coordina, hay un grupo que lo patrocina, que básicamente son fabricantes que evidentemente están interesados en colocar en el mercado los productos sostenibles porque hasta el 2019 hubo un avasallamiento de los fabricantes en donde los diseñadores estimulados o acicateados por la certificación LBC a la hora de escoger materiales, como no había, se tenía que demostrar que uno abogaba por un cambio en la industria de materiales, entonces se nos pedía enviar una nota, todavía hoy se pide, enviar una nota a fabricantes diciéndole eh, cuáles eran las características del producto idóneas y cuáles eran las características del producto que podía hacer un filtrado negativo de los productos. Entonces los fabricantes, un grupo de 50 fabricantes se reunieron y dijeron, tenemos más de 1 millón de cartas que vienen de todo el mundo pidiéndonos cambios en nuestra forma de fabricar, pero no podemos atender a todas y cada una de esas notas porque todos nos piden cosas diferentes. Si se ponen de acuerdo, nosotros podemos entonces alinear nuestra forma de producir y proveerles a ustedes los productos que están requiriendo. Entonces, básicamente es, si ustedes se comprometen a usarlos, nosotros nos comprometemos a fabricarlos, pero del otro lado también es, nosotros nos comprometemos a usarlos si ustedes los fabrican. Entonces ahí surgió ese acuerdo común de lo que se llama el compromiso por los materiales, como una forma de acercar al mundo del diseño, de arquitectura, ingeniería, construcción, con el mundo de la fábrica y empezar a concurrir y a convenir en
que toda esa tortuosidad de caminos para seleccionar o poner en mercado mejores productos, pues pudiera empezar a, a convenirse de forma que creara un mercado de sostenibilidad en los materiales. Eso inclusive permitiría hacer mediciones holísticas de impactos, por ejemplo, embebidos en los edificios a través de distintas herramientas en donde uno como oficina pudiera inclusive en algún momento poder medir a cada proyecto cuál es como la huella del impacto y luego tener todos los proyectos de una oficina y poder medir entonces que mi oficina tiene un factor de impacto X o Y y poderse en esa medición poderse establecer rutas estratégicas de reducción de impacto de lo que como oficina o como proyecto se puede estar haciendo. Entonces, a lo largo de todos estos años, pues ha habido una serie de actividades que han ido curando esta estructura de trabajo, este marco de trabajo, a través de esta iniciativa que se llama Mindful Materials, que sin fines de lucro es una comunidad de muchísimas personas a nivel internacional desarrollando una lente holística y este marco de trabajo bajo la idea de que si lo hacemos como comunidad logramos un impacto mayor. El tema del enfoque es elevar la importancia de la sostenibilidad en las decisiones del mundo de la industria de la construcción mediante una convocatoria que es agnóstica, es decir, Mindful Material no es una certificación, sino que es un espacio común para cualquiera de las que ya existen y que concurran con la idea de ese enfoque de generar impactos en la sostenibilidad y construyendo un terreno común desde el cual se dé el diálogo desde las distintas partes que trabajan en esto y poder activar, traducir y conectar los flujos de los datos de manera que quienes tomamos decisiones podamos tener mayor claridad de cómo adoptar nuestras decisiones. Se están generando una serie de pasos, de los cuales el primero de los pasos, que es este marco común de materiales, ya está listo y se están desarrollando otra serie de pasos para mejorar este universo de la sostenibilidad de los materiales y cómo hacer mucho más eficaz este impacto en el que todos podemos ser parte de una u otra forma, ¿no? A través de las bases de datos del producto, a través de las herramientas de gestión y consecución de los materiales, a través de métricas de los compromisos, etcétera, una serie de herramientas que crean esto que se llama el Common Materials Framework o el marco común de materiales, con una serie de equipos de trabajo que, como digo, están haciendo este curado, que no es un grupo, una oficina, y que además contiene una serie de hubs internacionales, dentro de los cuales RayNB funciona desde Costa Rica para Centroamérica y Latinoamérica y el Caribe como un hub tratando de enlazar partes y agregar actores dentro de esto. El marco común de los materiales básicamente genera o define 5 áreas de impacto: la salud humana, la salud climática, la circularidad, la salud social y la equidad y la salud ecosistémica. Y esto luego se desagrega en una serie de variables de impacto en donde uno puede ir identificando, dependiendo de las prioridades del proyecto, cuáles son los criterios que más importan a la hora de seleccionar materiales y cómo medirlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de la subcategoría de salud humana están las sustancias, los VOCs, o los impactos a la salud humana de la compañía. Dentro de los VOCs está la transparencia, la evaluación, los compromisos y la optimización, que son 4 variables dentro de esta estructura TACO que ellos llaman, o Transparency, Assessment, Commitments and Optimization, en donde cada una de estas variables tiene que demostrar, ¿no? La transparencia, cómo se evalúa, cuáles son los compromisos de mejora, de reducción o eliminación de estas sustancias en algunos de los materiales y cómo se pueden ir optimizando las cadenas de producción y por lo tanto de entrega de productos libres, por ejemplo, de VOCs. Y luego sobre cada uno de ellos la
descripción de las sustancias que cada una de ellas contiene y una serie de factores y valores que cada una tiene para poderlo medir. Por ejemplo, si hablamos de el tema, uno de los temas más complejos en esto que es el PVC, ¿no? Que básicamente el PVC per se no es el PVC, sino las dioxinas que son un resultado de todo el proceso de manufactura y degradación del PVC, en donde las dioxinas son carcinogénicas y son percutoras, ¿no? De una serie de enfermedades en distintas formas de vida. Entonces, aquí en la parte de factores y subfactores, donde se empiezan a desagregar esos factores como para entender y mejor decidir, ¿no? Con cuáles materiales construyo, diseño y en general hago las modificaciones del espacio artificial o del espacio construido. Todo esto genera más de 650 factores, como digo, y son un montón de variables dentro de esta base de datos que evidentemente pues no somos expertos en todos estos temas y probablemente, seguramente en el 1% sabemos algo, pero está ahí y está siendo estructurado de manera que uno pueda tener acceso a la información y entender mejor esto. Para eso está este portal dispuesto para que uno pueda, como individuo, de manera gratuita, abrirse una cuenta y generar búsquedas por áreas de impacto, ¿no? Esas 5 áreas de impacto. Puede filtrar por subsegmentos y por puntuación, marca o nombre, en donde busca los productos y consigue la información. Puede revisar producto y ordenar la documentación del producto. Puede revisar las verificaciones que tiene en cada una de las áreas y acceder a los documentos de transparencia, es decir, ahí están cargados documentos de declaraciones ambientales de producto, de Green Globe, de Health Product Declaration, de lo que uno necesite, ahí están. Si el producto las tiene, ahí están cargadas. Si no están cargadas, es que el producto no lo tiene. Para los que trabajan a partir de certificaciones, pueden buscar también por la calificación de edificios de interés o para el cual está trabajando. Y al final, inclusive, se pueden obtener reportes de créditos particulares o rutas de cumplimiento para el producto de análisis. Es decir, es una plataforma de búsqueda de productos. ¿Cuál es el gran problema? Que como país y como región no tenemos una industria de manufactura que trabaje sobre calidades o cualidades verificadas. Y entonces hay mucha ausencia de documentación. Y aquellos que sí lo tienen, porque sí hay productos nacionales y sí hay productos regionales que lo tienen, pues no son conocidos, no son visibilizados por estas características y por lo tanto el esfuerzo que hay muchos fabricantes hacen de mejorar su cadena de producción no se ve estimulada o compensada con la preferencia de los materiales, lo cual hace todavía más difícil que podamos como región y como país evolucionar hacia un mercado de ese tipo eh, de materiales. Por eso es importante conocer de esto para poder tener mayor criterio de exigencia y poder empezar a escoger materiales o abogar porque nuestro ecosistema de fabricación y el mercado de materiales conozca mejor de estos criterios y pueda mejorar sus capacidades productivas o al menos de aportar la información. Sabemos que en nuestros mercados locales o regionales llegan, como conocemos, por ejemplo, de los carros, llegan la marca del producto, pero con requerimientos técnicos inferiores, es decir, menos exigentes. Y eso hace que el producto que nos llegue acá tiene más problemas y más impactos negativos porque no se han exigido. Entonces, en la medida en que más conozcamos, que es un poco la idea de este tipo de charlas, que da capacidad, pues esa información se pueda traducir en mayores exigencias a quien es nuestra cadena de aprovisionamiento. Mindful Materials como base de datos trabaja con distintas áreas de entrada, distintas áreas de salida, no importa con cuál plataforma usted trabaje, no importa con cuál certificación le guste, usted puede, indistintamente de cuál sea ese ambiente de trabajo en el que usted se desarrolla, acceder a la plataforma y obtener la información. En la curva de la innovación, básicamente, lo que se llamaban los innovadores y los adoptadores tempranos que siempre van adelante, meses o años, eh,
antes que la mayoría temprana, la mayoría tardía, y con mucho más razón, todos los que vienen rezagados muchísimos años después, puedan lograr que esas innovaciones de fabricantes, y ahora hay mucho lo que llaman basado en naturaleza o bio-based materials, puedan ser traídos a un uso de cotidianidad mucho más rápido, porque esta base de datos es como un puente que nos permite acceder a esas innovaciones de una forma mucho más rápida. En ese sentido, hemos lanzado para también ir aportando en el cierre de esa brecha que hay entre esa innovación a nivel internacional y lo que aquí vamos siendo como adoptadores tardíos o rezagados, una iniciativa regional de materiales para establecer grupos de trabajo voluntarios que puedan brindar educación y divulgación en mercados regionales y lograr reflejar estándares y certificaciones globales más comunes, pero también locales, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco el trabajo que hacemos desde Ray&B es este tipo de charlas para que haya más gente y que haya más personas que puedan estar interesadas en agregarse a grupos de trabajo en esta línea. En términos generales, el, el, la caracterización de los materiales en estas 5 áreas de impacto, eh, digamos, en la salud humana se enfoca en temas de toxicidad, en la salud climática en términos de huella de carbono, en la salud ecosistémica en temas de no destruir o no afectar biodiversidad, y obviamente en temas de circularidad es como las cadenas de reuso, rescate, reciclaje, reincorporan em, los desechos o los residuos o las segundas, terceras vías de los materiales dentro de estas cadenas. Una de las áreas que más me importaba hablar hoy es lo que se llama la salud social y equidad. ¿Por qué? Porque es una de las áreas más invisibilizadas. Básicamente, la salud humana y la equidad se enfoca en visibilizar en la cadena, aguas arriba, desde donde se producen estos materiales, las condiciones de justicia social bajo las cuales se fabrican esos productos. Y justicia social estamos hablando de no solamente salarios dignos, sino que no se esté utilizando labor forzada. Y por labor forzada, en blanco y negro hablo de esclavitud o trabajo infantil. Muchos de los productos que vemos con muy bajo precio es porque los costes sociales de producción son muy bajos o no existen. Por ejemplo, hay una comunidad en China, los Uyghur, que son esclavos que trabajan por $1 al día y que son poblaciones utilizadas en cadenas de producción de muchos de los materiales que usamos hoy, inclusive paneles solares. Em, También hay esclavitud en Latinoamérica, también hay esclavitud en países escandinavos, también hay esclavitud en África y en otros países de Asia. Lo que quisiera llamar la atención acá, porque estamos acostumbrados en la práctica convencional a escoger, como digo, los materiales por el precio, el bajo precio, por la apariencia estética, el color o la textura o la colección de moda o la colección estacional, y nos olvidamos de la responsabilidad o la corresponsabilidad que tenemos por esas decisiones conscientes, así como cuando queremos cuidar nuestra salud y buscamos la etiqueta nutricional de los alimentos, aquí deberíamos preocuparnos por buscar la etiqueta nutricional o de los impactos que traen aparejados todos los materiales en algunas de estas áreas, ¿no? Entonces, el más claro, la toxicidad, materiales que son percutores de cáncer, de disrupciones endocrinológicas, metabólicas, asmas, piel, etcétera, son como los más evidentes y tangibles, ¿no? ¿Cómo estamos afectando a las personas a las que les vamos a dejar un edificio, ¿no? Entonces, la calidad del aire interior, no solamente que haya buena ventilación cruzada, es también que
los barnices, las pinturas, los plásticos, las telas y otra serie de materiales no estén exponiendo a las personas a calidades tóxicas por emanación de gases que son muy silentes. Ese olor de carro nuevo que a todos nos ha gustado cuando en algún momento tuvimos la oportunidad de comprarlo, ese olor es tóxico, nos encanta, pero es tóxico, ¿no? Son los espumas, los plásticos y otra serie, las telas y otra serie de materiales que están haciendo esa emanación. Como vienen cerrados, los podemos percibir de una forma mucho más directa, hasta nos agrada, pero en condiciones menos herméticas, como son los edificios y expuestos a todo un proceso de entrega y de ajuste, esos olores no son percibidos, pero igualmente son tóxicos y son dañinos, sobre todo cuando son espacios herméticos con aires acondicionados centralizados que están renovando, no están renovando el aire, lo están recirculando, es todavía mucho más grave. Em, y por supuesto, ni qué decir de la huella de carbono incorporado, ¿no? El tema de la descarbonización de la economía en el mundo de la construcción pues, tiene dos áreas, ¿no? La parte operacional, que es, es el consumo de las emisiones de energía que tiene un edificio, que tiene una base teóricamente en una matriz energética que en nuestro país, en teoría, es renovable, pero que hay momentos del año en donde hay que entrar con combustibles que generan emisiones a la atmósfera para hacer el balance anual, ¿no? Pero está el otro porcentaje que son como 50-50%, que son todos los factores de emisiones de efecto invernadero. Y cuando hablo de efecto invernadero, estoy hablando de o como se expresa normalmente en toneladas de CO2 equivalente, porque además del CO2 está el metano y hay otra serie de gases que están contemplados en la fabricación. Todas aquellas emisiones consideradas en el proceso de fabricación eh, son parte de lo que cualquier elemento, un celular, un ladrillo, una ventana, una puerta, una grifería, todos han ocasionado la generación de emisiones desde la extracción de las materias primas hasta el empaque con el que nos llega para su uso final. Entonces, todas esas emisiones acumuladas se llaman carbono embebido, es decir, la huella de carbono que traen. Y por lo tanto, una de los factores más importantes es cómo hacer esa reducción de la huella embebida en los materiales, tratando de utilizar materiales que sean más cercanos al sitio del proyecto y en donde haya intervenido menos procesos eh, generadores de este tipo de emisiones. Y en el caso de las afectaciones a la biodiversidad, pues tienen que ver con la huella hídrica, eh, los impactos en los cambios de uso de suelo, en la destrucción de ecosistemas. Estos ecosistemas aquí normalmente, pues lo más natural que nosotros entendemos son bosques, pero también hay praderas, también hay dunas y hay otra serie de entornos en donde este tipo de producciones extraen materias primas y van transformando, modificando, afectando y degradando los contextos en donde la riqueza de la biodiversidad se va perdiendo y se va afectando, ¿no? Ese es como el universo macro de la sostenibilidad. Básicamente es, para no hacerlo muy complejo, 5 áreas de impacto que debemos tomar en cuenta. Y las repito nuevamente para que se recuerden y al menos estas 5 se lleven hoy con el ánimo de que puedan profundizarla después, ¿no? Salud humana, salud climática, salud ecosistémica, la circularidad y fundamentalmente la salud social y la equidad. Que, que los productos que ustedes vayan a ver en el mercado, si vienen muy baratos, pregúntense quién está pagando la factura de un producto barato y quién la va a pagar después de que lo usemos. Eso es una pregunta importantísima, ¿no? El precio no puede seguir siendo el único factor, aunque sabemos en el mundo de la construcción que ese es el que define si se contrata o si se hace el proyecto. Pero
al menos hacerse las preguntas y buscar balances de mejores opciones y cómo el concepto del costo se puede ver y trabajar y reflexionar junto con el equipo de diseño y el propietario para verlo como el ciclo del costo. Es decir, si hoy no pago yo el costo real que esto puede tener, ¿quién y cómo lo va a pagar después? No, esos son como temas claros de principio con el cual deberíamos enfrentar el universo de la sostenibilidad en mercados materiales. Lo dejo de ese tamaño y obviamente abierto a todas las preguntas. Claro, no, es un tema súper interesante. Sabemos que te apasiona y de vos aprendemos día con día de ese tema de la regeneración, la sostenibilidad. Y hay cosas que definitivamente no somos conscientes y parte de ello es la conciencia de unirnos al cambio. El tema del cambio es muy importante y a veces no ponemos de nuestra parte o estamos en ese tema de confort y ya porque un material no sirve o es económico no pensamos en el riesgo o lo que pueda generar después, su consecuencia. Sí, claro. Claro. Muchas veces me llama la atención porque alguien pregunta por un material en el chat y Víctor es, no usen tal cosa. Y es cierto, pero es que sabemos la cátedra que tenemos enfrente de todo lo que él nos puede instruir en ese tema y en realidad estamos para aprender con él. Víctor, muchísimas gracias, como siempre, por tu colaboración a proyectar, porque siempre das esa pizca de sabiduría y más en temas de sostenibilidad, regeneración y estás constante en esta lucha, porque es una lucha para mejorar nuestro medio ambiente y lo que le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces, más bien, muchísimas gracias por siempre inculcar y seguir constante en ese trabajo. No sé si alguno No, tiene yo encantado. alguna, bueno, yo sé que sí y me encanta porque te apasiona y lo manejas muy, muy bien y son temas que realmente no se manejan o algunos del todo no lo han querido conocer. No, no, inclusive, perdón, para hacer una ampliación, algunas personas, bueno, algunos proyectos en los que hemos estado, la gente dice, no, pero es madera. Y por default, entonces se asume como que la madera ya es buena. O sea, sí, o sea, cuando desde el momento que uno elige madera, ya hay una ventaja, digamos, de carbono positividad con respecto a otros materiales. Pero lo importante es poder tener esa percepción o esa actitud holística. O sea, la madera sí puede ser que ya por sí misma, porque hace secuestro de carbono, ya es un material que puede ayudarnos a mejorar las áreas de impacto. Pero hay que hacerse un montón de preguntas. ¿Esa madera fue cultivada desde una perspectiva de forma sostenible? eh, cómo fue el manejo de la biodiversidad donde se plantó esta madera, luego cómo se va a procesar esa madera, porque una cosa es usar la madera del acerrío tradicional con una serie de impactos negativos en toda su cadena, y otra cosa es cuando la industrialización de esos pesos de madera ya han contemplado una serie de reducciones de impacto y por lo tanto es madera certificada, por ejemplo, certificada, lo más conocido es el FSC, pero hay otras certificaciones. Y lo otro es, una vez que ya yo sé que la madera fue producida, digamos, de mejor forma, de forma más responsable con respecto a las otras, es, bueno, cómo yo transformo esa materia prima, que es madera, en especificaciones de diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo logro que esa madera llega al sitio y genere la menor cantidad de desechos? Entonces, cuando yo puedo empezar a pensar en esquemas de diseño por coordinación modular, de manera que diseño para manufactura y ensamble. Entonces, los elementos llegan a ser ensamblados. Normalmente en las industrias que trabajan eso, el desperdicio de madera es muy poco porque todas esas partes a través de esos procesos industrializados generan subproductos, entonces no hay desechos, que es muy diferente a llevar la madera, cortarla en el sitio y luego ver qué se hace con esos desechos, que no solamente son desechos, sino que además hay un carro que tiene que llegar, un camión que tiene que llegar, recoger esos desechos y no sabemos a dónde van a dar, que ese es otro tema muy importante. Los materiales no son solamente de cómo nos aprovisionamos y bajo qué condiciones llegan al sitio, sino qué pasa con los residuos, ¿no? Que ese es otro gran universo en materia de la cadena aguas abajo del proyecto constructivo. Entonces, el tema no puede ser visto de manera mecánica, no es un asunto de
ya escogí madera, qué bien, ¿no? Ya escogí un producto que tiene economía circular, pues qué bien. Hay que hacer una valoración más holística al respecto. Perfecto. Gerardo tiene la mano levantada. Sí. Sí, gracias, Víctor. Bueno, primero que todo, excelente charla, Víctor. Vieras que a mí, yo quería hablar más así como de una manera a mí me encanta y me apasiona todo esto que hablas y me vuelve como un protector, o sea, me hace sentir como un protector del medio ambiente, ¿verdad? Con respecto al tema que tiene que ver con los materiales. A mí me preocupa muchísimo es si realmente la conciencia de nosotros, no solamente los arquitectos, Víctor, sino que también los ingenieros, ¿verdad? Y los que estamos en el ramo de la construcción, de alguna manera, hemos realmente empezado a tener conciencia de esto. O sea, si realmente esto se ha vuelto algo que deberíamos de introducir dentro de nuestra conciencia social, ética y moral, para poder recomendar a nuestros clientes proyectos o materiales que tengan un equilibrio con el ambiente, ¿verdad? A mí, cuando yo veo que, digamos, las casas comerciales, digamos, que venden materiales de construcción, esto no es de mayor importancia, porque ellos lo que hacen es vender un producto porque es comercial. Entonces, mi pregunta es, Víctor, aquí es, ¿cómo has sentido vos la aceptación de esto digamos, dentro de tu experiencia con respecto a esto, con las empresas constructoras, con los desarrolladores, eh, dentro del gremio de arquitectos o de ingenieros? Si esto ha ido calando poco a poco, ha ido teniendo una relevancia de importancia dentro del ambiente de Costa Rica, ¿verdad? Bueno, hablamos de Costa Rica, ¿verdad? Pues, si ha sido así o realmente es como nadar contracorriente o realmente vemos que sí realmente hay una corriente que está un poco a favor para poder ir creciendo en este aspecto, porque es maravilloso lo que vos decís, pero a mí yo digo, pucha, realmente la gente estará teniendo conciencia de esto para poder ponerlo en práctica. O sea, es una pregunta que me hago, pues, Víctor. Ve, como decía, esto es tan análogo como decidir comer bien. O sea, cuando uno toma las decisiones de compra en los alimentos, ¿cómo articula esas decisiones? Y me, me tomo el tiempo, por ejemplo, de buscar, en el caso de los productos agrícolas, fuentes certificadas de producto orgánico. Da pereza ir a buscarlo. A veces decimos, no tengo tiempo. Me tomo el tiempo de ir al supermercado y revisar las etiquetas para ver que no son productos manipulados genéticamente, que tienen un buen balance nutricional, que son idóneos para mi metabolismo. Todo eso requiere salir de la zona de confort. Todo eso requiere crear una voluntad en uno de querer alimentarse de manera sana. Las cadenas industrializadas de producción de alimentos son también en mucho cadenas tóxicas y dañinas para la salud humana. Algunas cosas las sabemos, otras no, pero ¿cuánto realmente nos preocupa en la escogencia de nuestros alimentos lo que está ocurriendo aguas arriba en esa cadena de producción de ese alimento que yo voy a ingerir hoy? Muy cierto. Requiere de la voluntad y del compromiso por ese interés en la salud, que al final es la vida de cada uno de nosotros a la hora de escoger un producto. El tema de la sostenibilidad en la construcción se parece porque requiere de la voluntad de cada uno de nosotros por ese compromiso con el futuro. Requiere incomodarse, requiere hacer pausas para
buscar la información, para entender la información, para negociar la información, para investigarla, para reflexionarla, para innovarla. Entonces es un ejercicio, lo voy a decir en blanco y negro, que no es para perezosos. La zona de confort en nuestro quehacer profesional está muy arrellanada en una zona de confort, y en buena parte porque a veces nuestros mismos clientes nos urgen para que les entreguemos nuestros servicios en un plazo de tiempo que no nos permite madurar nuestras decisiones. Entonces, entendiendo que mucho de nuestro mercado funciona así, tenemos que recurrir o tenemos que buscar herramientas de trabajo que nos permitan acortar esos tiempos y que parte de la información ya esté suficientemente clara para tomar decisiones muy rápidas y poder ofrecer eh, a nuestros clientes, a nuestros interesados, mejor información para su toma de decisión. Pero eso significa entonces eh, canalizar una inquietud hacia un compromiso. Eso implica un ejercicio de voluntad. Pero quería compartir esta imagen que olvidé incluir acá, en donde esas decisiones no son solamente de nosotros como arquitectos. La práctica regenerativa es una práctica colaborativa, en donde ese proceso de diseño integrativo que echo mucho de menos en nuestro quehacer profesional en general, eh, exige, ¿no?, romper el silo profesional e interactuar. Y esto es la práctica integrativa, el proceso integrativo, como la práctica regenerativa, es como muy básica. Es un proceso de respiración. Entonces uno puede tomar el tiempo de tener respiración sana, ¿no? Inhalar y exhalar, y nutrir el cuerpo en ese proceso de respiración sano, o puede andar uno por la vida hiperventilando. Y en esa hiperventilación afectando la salud propia, ¿no? Este proceso es, ¿no? Uno inhala como consultor y con las partes interesadas, descubriendo los datos y los factores impulsores de los problemas o los percutores de las situaciones, ¿no? Tratando de analizar y comprender el potencial de aplicación de una decisión. ¿Y qué exhala? Un coaprendizaje, una fertilización o una polinización cruzada, reunirse para intercambiar ideas con las partes interesadas y los consultores, alinearse en torno a un propósito y un potencial que sea común, que nos dé dirección común, generar preguntas y opciones de investigación y repetir. Estamos muy mal acostumbrados como arquitectos, sobre todo, a trabajar de forma aislada y a ver a las ingenierías y las otras partes interesadas como males necesarios para entregar nuestros servicios. Pero tenemos que desbordar, al menos en Costa Rica, ese esquema malformativo de la tarifa con la que entregamos nuestros servicios, que parte el proceso de diseño en entregables cobrables para trascender ese proceso de formado de diseñar para abrazar un proceso que es integrativo en equipo junto con las otras partes para analizar cuál es la situación de diseño que tenemos que resolver y cómo podemos como equipo buscar en ese proceso de inhalar y exhalar e intercambiar las mejores decisiones que puedan entregar un objeto más integrado y sobre todo más regenerativo. Totalmente de acuerdo y qué buen ejemplo, porque te cuento algo, algo así como muy sencillo, pero relacionado con lo comestible. No soy de comer chicles y el fin de semana vengo de una gira y me dice una compañera, necesito comer algo, no me siento muy bien. Le digo, toma, te ofrezco un chicle. ¿Para qué lo hice? Me sentí tan mal después. Nada más agarra y me dice, déjame ver si lo puedo consumir. Tomó su tiempo, revisó la etiqueta y como vos siempre me has descrito que tomas tu tiempo, revisar las etiquetas y me dice, no, muchas gracias, esto me haría mucho daño. Y tenga conciencia que el papel que envuelve ese chicle le está haciendo daño al medio ambiente. ¿Usted cree que yo voy a seguir comprando esos chicles? ¿No? Porque está en la experiencia de otros generar conciencia a aquellos que no tienen ese conocimiento. Y Ujú. con esta charla que hoy estás dando,
creo que estamos generando esa conciencia que muchos de nosotros no habíamos dado ese primer paso. Entonces, Víctor, más bien muchísimas gracias realmente porque los ejemplos y lo que has expuesto hoy es más que necesario. Voy a comentar lo que están poniendo acá en el chat y por Ah, favor, si alguien tiene alguna consulta, levante la mano, ese es el espacio y podemos todavía realizarlas. Dice don Marco Inicio, un fuerte abrazo, Marco, ¿cómo estás? Dice felicitar a Víctor por el contenido y su investigación en estos materiales. Te felicito por Regime. Frances, hola ok. Frances, un placer. Dice, en la madera, ver el documental, ¿cómo estás? El documental Guardianes de las Amazonas. A veces ni las certificadas son realmente certificadas de manera legal. Son robadas de tierras indígenas ilegalmente en muchos casos. Qué triste, ¿verdad? Y solo el que realmente sabe lo que es esto lo puede decir el mundo, lo puede decir a otros. Francisco, muy buena exposición. Quizás le sumaría, además del tema de cero carbono, apoyarse también, por ejemplo, en la clasificación que hace la NFPA 101 para hacer opción viable. Es una sola de las aristas del mundo sostenible. Muy Ujú. cierto, Frank. Más bien, muchísimas gracias por traerlo a cotación. Entonces, no sé si tenemos algo más que decir. Creo que hemos dicho bastante. Que a generar conciencia, a actuar y incentivar a otros a realizar el cambio. Normita, ¿cómo estás? Tienes el micrófono apagado por aquello. Buenas noches, ¿cómo les va? Hola. Hola Hola, Norman, ¿cómo Norma. está? Bien, Norma, bien, ¿cómo le va? gracias a Dios, ¿qué tal? No, no, muy interesante la charla, ya había conversado con Víctor anteriormente sobre estos temas y participado en algunas de sus actividades. Eh, Me encantaría saber qué, qué trámite o qué se puede hacer como para integrarse un poco más a ese grupo, ¿verdad? Y para seguir aprendiendo y enterándose un poco más del tema. A mí me interesa muchísimo. Claro, Sí. Jorge, con mucho gusto. Este, durante este primer cuatrimestre lo que hemos es como compartido información. Ujú, Estamos planificando seguramente para junio ya una comunicación formal con aquellos que nos hayan manifestado interés ujú. para darle seguimiento a estas charlas e involucrarlos en otras actividades de profundización, de compromiso, de participación y de colaboración. Así es que muchísimas gracias Perfecto, gracias. a vos. Víctor, yo quería agregar un poquito, Tati, recuerda que nosotros tenemos un conversatorio todos los meses. Podríamos, ese tema es sumamente interesante. Yo veo que aquí hay personas que conocen del tema y me gustaría, tal vez uno de esos tantos conversatorios que podemos planificar, tomar un día para hacer un conversatorio exactamente sobre esto y que haya más participación de otros compañeros que quieran, digamos, juntarte contigo y tener realmente una noche de estos temas, porque realmente una charla es muy interesante. Ya un conversatorio podemos abrir un poco más, invitar a algunas personas, Víctor, invitar a algunas personas para que tengamos un panorama aún más amplio de lo que nos has dado y abrir todo un espacio muy a poder debatirlo y poder discutir un poco más a profundidad el tema y tenés el espacio aquí. Te recordá que tenemos una vez al mes y cuando quieras podemos hacerlo y los que están aquí, que están interesados, pueden estar también en ese conversatorio y podemos participar todos. Claro, ¿no? Sería, por supuesto, muy rico poder tener ese espacio. Hay un tema acá que no abrí, pero es todo el tema de construcción natural, que son todas las técnicas heredadas, ¿no? De nuestras poblaciones antecesoras a nivel local y a nivel internacional. Son una serie de técnicas que pueden utilizarse, que requieren por así decirlo, una traducción a norma, a normativa y técnica que cumpla con algunas características, pero es todo un tema, ¿no? O sea, hemos explorado en Rancho Mastatal y en otros lugares estas técnicas, las hemos practicado y bueno, y en estos días va a estar en Costa Rica una amiga este,
bueno, vamos a hacer una investigación sobre unos temas de materiales, pero ella anda por varios países. Recientemente estuvo allá con Frances en Tulum y ahora está en Colombia, viene para Costa Rica y luego seguirá en otros países. Y ella está haciendo toda una investigación sobre esos temas de construcción natural y de repente, pues, si existe el espacio, estoy hablando sin preguntarle absolutamente nada, pero de repente podría ser que ella pudiera compartir algo de la investigación que está haciendo sobre estos temas. Conversar con ella, Víctor, y yo creo que Francis también le gusta mucho el tema, entonces pueden hacer un buen equipo para ese conversatorio. Entonces, ponete de acuerdo, ponete de acuerdo, yo creo que es importante. Y si tenemos que tomar otro día, que no sea martes o jueves, o un día específico que ella pueda y podemos unirnos, lo hacemos para ver, porque hay cosas que son importantes y aprovechar Francis, los procesos. Y aquí involucramos a aprovechar, todos. Ok, voy a preguntarle, a ver, no sé si será posible, pero haremos el esfuerzo. Exacto. Norma volvió a levantar la mano. Sí, es lo siguiente, ya que hablas de materiales naturales y utilizados tradicionalmente, ¿cómo se clasifican en este sentido los materiales pétreos? Por ejemplo, los que usamos para enchapes, para pisos, para sobres, etcétera. ¿Cómo medimos eso? ¿Dónde buscamos esa información para ver cómo se produjeron, sobre todo? Porque tal Sí, vez ahí sí entra el tema del trabajo forzado. bueno, precisamente, a ver, nuestro primer deber es preguntar al fabricante. Si no existe el fabricante, es a su representante comercial. Usted me puede dar información sobre este tema, si hay alguna certificación, de dónde es que se fabrica, cómo se fabrica. O sea, uno puede preguntar. Nosotros estamos como hub para Latinoamérica de Mindful Materials, creando una serie de guías de trabajo que estamos compartiendo con quienes tienen este interés y les vamos dando a conocer porque estamos traduciendo una serie de temas. En este caso particular, sobre el tema del trabajo forzado, hay un documento que se llama el estándar de cuido. Es Ujú, una referencia, evidentemente, pues, de Estados Unidos, pero que sí establece una serie de alcances en donde uno puede tomar este estándar y hacer preguntas o darle seguimiento y profundizar en la investigación para conocer más o mejor de, de, de este tema. Hay particularmente un aspecto, digámoslo así, de esta materia eh, que me gustaría citar acá en este componente particular. Vamos a ver, déjenme buscarlo para compartirlo. Eh, y es lo que se llama, bueno, yo sigo este grupo que se llama Design for Freedom, de ujú, una organización que se llama Grace Farms. Ellos tienen muchísima información sobre esto, pero Sharon Prince, la CEO de esta organización, eh, ella hablaba sobre este concepto que quería citar y lo olvidé. Dice, el descuento de esclavitud eh, es el factor o el delta entre el precio, entrecomillado, justo de mercado eh, con el trabajo justo y el precio de mercado sin el cumplimiento de la justicia con el trabajo. Es decir, el diferencial que hay entre cumplir con las obligaciones sociales, por ejemplo, como las que hay que cumplir acá, ujú. y, y aquellos que no lo cumplen, y voy a decir algo que aquí seguramente nos puede levantar roncha, porque todos hemos participado en algún momento en eso,
es cuando utilizamos mano de obra extranjera en nuestro país para nuestras construcciones sin pagarle las cargas sociales. Ujú. Ese diferencial entre quien sí las paga y quien no las paga se llama el delta de la esclavitud, Ok. así en blanco y negro. Ujú, ujú. Entonces, es muy importante vincularse con o seguir organizaciones nacionales o internacionales que generen información sobre esto. Al final, eh, a veces lo que no está en el buffet, uno tiene que buscarlo, ¿no? Si a uno le interesa comer eh, orgánico, hay que ir a buscar certificado orgánico. Y muchas veces eso no está en el supermercado. Entonces uno tiene que tomarse el tiempo de incomodarse e ir a buscarlo. Ujú. Muchas gracias. Con gusto. Ok. Totalmente de acuerdo. Bueno, de mi parte solo agradecer por este espacio tan enriquecedor y en realidad hoy hemos aprendido bastante y hemos generado conciencia. Entonces, Víctor, más bien muchísimas gracias como siempre. Buenas noches a todos por su compañía. Gracias por este espacio y ojalá que reguemos la bola. Y digamos, hay un video muy bueno en YouTube donde se habló de este y este otro tema. Y si quieren aprender un poco más y no pudieron estar aquí presentes, que se empapen de esta información Tati y y que Marco le tienen la cuenten mano a otros levantada. más. No, está aplaudiendo. Hola, Ah, Marquito bueno. está aplaudiendo. Sí, más bien Ok, muchísimas perfecto. gracias a todos por el apoyo y, y de nuevo Yo bienvenidos. agradezco a Tati, a Gerardo y al espacio de Proyectar por permitir compartir esta información. Muchas gracias y a todos ustedes por sacar un tiempo. Con Mm, muchísimo Bueno, mm, gusto. bien. gracias. Buenas noches. Gracias, Chao. Víctor. Hasta Buenas Gracias, luego. Víctor. noches. Muy interesante. Gracias, Víctor. Buenas noches. Voy a dejar de Hasta grabar. luego.